Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estamos muy alegres de estar con ustedes esta noche aquí en la Iglesia de Cristo en Chalco. Estamos muy contentos precisamente de poder compartir con ustedes este seminario que durará los próximos 6-7 días, si Dios permite. Antes de comenzar, quisiera dar algunas indicaciones importantes que serán de gran bendición para todos ustedes. Primero, quisiera comenzar diciéndoles que lo que vamos a estar enseñando es precisamente la carta que se escribe a los judíos hebreos que estaban en Jerusalén, la cual no sabemos quién fue quien la escribió, pero estamos seguros que fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo voy a hacer desde una perspectiva totalmente distinta, tal vez como lo han visto si lo han estudiado. Lo voy a hacer con una extensión. Para ello tenemos una serie de materiales aquí que quiero solamente presentar precisamente por hermanos que posiblemente necesiten una copia de esto para verificar cómo hacían los hermanos de la Iglesia de Cristo en Berea, para ver que todo esto era conforme a las Escrituras, dice el libro de los Hechos. Tenemos un bosquejo. Es un libro que va a constar de 2 secciones. Son 226 páginas que hemos escrito para el libro de Hebreos. Son 2 secciones. En la primera sección, en una forma cronológica, se encuentra en este libro, que son más de 100 hojas. Y este libro pues está también en formato de PDF y ya lo tiene el hermano, aunque creo yo que en forma impresa se utiliza mucho mejor. Así que la serie está totalmente descrita en forma cronológica en este libro, pero con la extensión de este libro se encuentra una extensión que está en forma de PDF y que tiene en detalle todo lo que dice el libro de Hebreos, pero esta perspectiva está desde el lenguaje hebreo y desde cómo veían los judíos el proceso principal de lo que era la ley de Moisés al cumplirse en Jesús. Entonces, en este libro, que está en forma digital, tiene mapas, tiene fotografías que hemos sacado, que hemos escaneado algunas, que hemos sacado en Jerusalén, en varias partes de la tierra de Israel, libros de rabinos que hemos estado estudiando ya por muchos años. Así que todo esto está aquí. Vamos a ver en detalle, por ejemplo, lo que significaba cada uno de los nombres de las tribus. Vamos a ver un poquito acerca de la estructura de lo que es el tabernáculo, de lo que esto simboliza. Vamos a ver cómo es que esto tiene una aplicación muy grande al día de hoy a la iglesia. Y eso todo está en la extensión de este libro. Por eso estoy presentando los 2 libros que estarán unidos. El hermano Jaime va a estar presentando con mucho más detalle cómo se puede obtener el libro, porque a mí se me dijo, tú tráeme el libro. Yo mandé todo por correo electrónico, entonces, pero aún traje mis hojas para copiarlas de las originales, y le decía al hermano que literalmente estas son mis hojas originales, no tengo otra copia más que esta y el PDF que hicimos en escaneo. Así que esperamos sean de gran bendición para ustedes. Así que si quieren un libro completo, pues déjenle saber al hermano Jaime, que es el que se va a encargar de eso. Los hermanos que me están viendo en internet, porque estaremos grabando todo este seminario, y quiero agradecer muy especialmente a David y a Luis, quien nos ayuda de una manera muy especial, porque es parte de lo que queremos hacer, es presentar estas clases en una forma interrumpida a hermanos y hermanas de toda habla en español. En otros videos, por ejemplo, en los videos de hermenéutica, solamente en la primera clase de hermenéutica hemos visto que se ha visto más de 15,000 veces el video, y he recibido mensajes en los últimos 3 años de hermanos
desde la parte sur de Chile, hablando desde allá, Argentina, Colombia, Perú, y así sucesivamente, ¿verdad? A Centroamérica y claro, aquí en México y también en Estados Unidos. Así que por ello, si alguien necesita una copia de lo que estoy presentando, me manda un correo electrónico o va a haber un enlace totalmente en el video para que de esa manera puedan bajarlo sin ningún problema y sea de gran bendición a ustedes. Así que es más o menos las indicaciones que queremos. Van a aprender mucho, hermanos. Van a aprender muchísimo, especialmente creo yo que el secreto para que funcionen el crecimiento de los hermanos es que van a memorizar muchas cosas que habla el libro de Hebreos. Y voy a decir algo que yo he visto en muchas iglesias de Cristo en habla en español, ¿ok? Una de las cosas que tenemos los hermanos de las iglesias de Cristo es que somos muy fuertes en cuanto al conocimiento del Nuevo Testamento. O sea, literalmente somos fuertísimos, porque literalmente está basada la iglesia en la doctrina del Nuevo Testamento. Pero somos muy débiles, y hablo de la iglesia, posiblemente no de los predicadores ni maestros, pero hablo de la iglesia. La iglesia es muy débil en cuanto al Antiguo Testamento. Es muy débil, hermano. O sea, cuando tú hablas con hermanos o hermanas, yo he hablado con muchísimos hermanos y hablamos del Antiguo Testamento, hay muchos que no tienen mucha idea del Antiguo Testamento. Y es tan importante el Antiguo Testamento, hermanos, porque si no entendemos el Antiguo Testamento, no podremos entender el Nuevo Testamento. Y cómo unificar, ¿verdad?, esta enseñanza, pues es algo muy completo. Así que eso es lo que vamos a estar mirando, hermanos, en estas próximas clases. Queremos elevar el conocimiento del Antiguo Testamento de todos y cada uno de los hermanos. Así que vamos a esperar que esto sea de muchísima bendición para todos. Voy a empezar dando un panorama de lo que vamos a estar mirando, hermanos. Es un panorama muy breve, así quiero comenzar la clase, ¿ok? Está en la recapitulación de el primer libro, ¿verdad? Y es un panorama excelente, ¿ok? Y quisiese que me acompañasen al libro de Hebreos que vamos a ver. Vayamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a tratar de darles un panorama de lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Y en la clase de Hebreos, hermanos, y voy a utilizar el pizarrón en algunos aspectos, creo que no me puedo separar del micrófono, pero en la clase de Hebreos vamos a estar mirando muchas cosas muy importantes en la clase de Hebreos, que son precisas a entender. Por ejemplo, vamos a estar hablando de lo que es tipología. Levanten la mano, ¿quién no entiende lo que es tipología? Todos lo entienden, así que va a estar fácil entonces. ¿Okay? Vamos a hablar de lo que es tipología. Vamos a hablar de lo que es simbología. ¿Okay? Vamos a estar hablando de lo que es materiología, numerología, ¿okay?, angiología y todo lo que tiene que ver con las guías. ¿Me entienden? Muy bien. El libro de Hebreos, hermanos, tiene como principal fundamento enseñar quién es Jesús. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Y voy a hablar un poquito acerca de numerología, ¿ok? Número 7. ¿Estamos bien con el eco, hermanos? Ok. Número 7. En la numerología, lo que tú tienes que entender es cada número en la Biblia significa algo, tiene un propósito en la interpretación de la Escritura. El número 1 significa algo, el número 2 significa algo, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Okay? El número 1, por ejemplo, tiene como significado la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. ¿Okay? El número 2 tiene como significado el testimonio. El testimonio. ¿Cuántos testamentos hay? 2. ¿Cómo envió Jesús a los discípulos? De 2 en 2. ¿Okay? El testimonio.
porque por palabra de 2 o 3, ¿verdad? Se declara a alguien culpable en la ley de Moisés. El número 3 tiene como significado la deidad. La deidad. Y vamos a hablar de algo muy especial, hermanos, en el día de mañana, hermanos, que expresa totalmente comprender el libro de Hebreos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza la escritura con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Y una de las cosas que vamos a estar mirando que es muy importante es la palabra Dios, que tiene que ver con la palabra en hebreo Elohim, y vamos a explicar mañana cómo es que en el hebreo, cuando las palabras expresan a la parte final Ehim, ¿verdad? Como serafim, como querubín, ese Elohim, como Benjamín, porque toda esa expresión tiene que ver con pluralidad, pero tiene que ver con unicidad. Esto es pluralidad en el aspecto de, dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. O sea, la deidad, creemos que la deidad se encuentra en el Padre, se encuentra en el Hijo y se encuentra en el Espíritu Santo. Entonces, por eso el número 3 habla de la deidad, de la deidad. Esto es Elohim, Elohim, y lo vamos a ver con más detalle mañana, ¿ok? No quieren perderse la clase de mañana, ¿eh? Es tan importante. Tú te pierdes la clase de mañana, no entiendes todas las clases, vas a decir, hermano, ¿por qué dices esto? Porque si no entiendes lo que es Elohim o lo que es Dios, no entiendes lo demás, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es precisamente esta idea de los números. El número 4 tiene que ver con el mundo en completo, los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y lo vamos a ver mucho en el libro de Hebreos. Por ejemplo, el altar del sacrificio tenía 4 ángulos, ¿ok? Cada ángulo significa que el sacrificio cubría a las 12 tribus de Israel que estaban en derredor del tabernáculo. Una cosa interesante, por ejemplo, cuando ves la escritura, ves los 4 evangelios, ¿okay? Ves Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que explica los 4 puntos de vista perfectos para explicar quién es Jesús. Y esto lo vamos a ver con más detalle. Que número 5, por ejemplo, es gracia. Gracia. ¿Por qué? Por varios detalles. Cuando vemos, por ejemplo, miraremos esto, la ley de Moisés está fundamentada sobre 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen sus pilares, los cuales son 3 secciones: la sección sacrificial, la sección judicial moral y la sección ceremonial. Y la sección sacrificial está basada en 5 puntos. Número 5 es gracia. Está basada en el sacrificio por holocausto, lo que es holocausto, que es en hebreo kalil, que significa todo es quemado. Número 2, la ofrenda, minhaj en hebreo. Número 3, el sacrificio de paz, esto es shalom. Número 4, tiene que ver con el sacrificio por el pecado, sabá en hebreo. Y número 5, tiene que ver con el sacrificio por expiación, kapar. Son 5. 5 es gracia. El día domingo adoramos 5 puntos. Hay una unión entre esa sección sacrificial, cómo adorar en el Antiguo Testamento, y los 5 puntos en el Nuevo Testamento: oración, canto, ofrenda, cena del Señor y enseñanza. El número 5 es gracia. Vamos a verlo con más detalle a través de las clases. Número 6 es humanidad, que el ser humano fue creado el 6º día. Algo que no llega a la perfección es humano. Somos humanos, somos imperfectos. Número 6. Número 7 es perfección. Perfección. Pues todo el libro de Hebreo está basado en esto, en que Elohim, que Dios, ese Elohim, ese Dios, porque Dios es espíritu, ese Elohim se hizo carne. Y ese mismo Dios, cuando se hizo carne, su manifestación es Jesús. Y ese Jesús del cual estamos hablando, todo el libro de Hebreos va a explicar. Jesús, o sea, Elohim, es superior que los 7 pilares principales de la Escritura, en las dispensaciones de la Escritura. Por ejemplo,
que Jesucristo es superior a los profetas. Número 1, que Jesucristo es superior a los ángeles. Número 2, que Jesucristo es superior a Moisés, a Moshe en hebreo. Número 3, que Jesucristo es superior a Josué, a Yeshua, o Yehoshua, realmente es correcto. Número 4. Número 5, que Jesucristo es superior a Aarón. Número 6, que Jesucristo es superior a la ley. Y número 7, que Jesucristo es superior en cuanto a todas las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a ver en estas próximas clases es precisamente la superioridad de ese Dios con nosotros en esas 7 dispensaciones y áreas y pilares de la Escritura. Eso es lo que vamos a ver con detalle, ¿okay? Y lo vamos a ver de tal manera que lo vamos a entender mucho mejor, ¿okay? Así que, y una vez más, todo se encuentra en la parte final del libro. Por eso, todo se encuentra en este pequeño bosquejo. Todo está aquí, hermanos. Así de sencillo. Todo lo que voy a explicar está en este bosquejo. Pero pues no les voy a dar este bosquejo porque es el único que tengo. Entonces, le vamos a sacar bosquejo a este y espero que lo hagamos de esa manera. Así que vamos a comenzar, ¿qué les parece? Y vamos a iniciar de una manera especial. Y vamos a ver lo que es literalmente el libro de Hebreos. ¿Cuándo se escribe Hebreos? ¿Por qué se escribe Hebreos? ¿Para qué se escribe Hebreos? ¿Quién puede aceptar completamente lo que dice Hebreos? ¿Okay? Hay una letra, hermanos, en el alfabeto hebreo que se utiliza para hablar acerca de Dios. ¿Okay? Cuando tú visitas Jerusalén, en Jerusalén se encuentran 3 valles muy importantes y se encuentran 2 montes muy importantes. El monte más importante que se encuentra aquí, hermanos, es el monte Moría, el cual también es el monte de Sión. ¿Ok? Es el más importante. La pregunta es ¿por qué? Hay un monte que es muy importante que se encuentra en esta sección. Hay 3 valles, 1, 2, 3. ¿Ok? El monte Moría es importante porque es aquí donde se establece el templo o el tabernáculo permanente, que es el templo. Por eso es importante. Pero los judíos creen, hermanos, en esta letra, ellos no pueden pronunciar lo que es Dios. Entonces ellos pronuncian esta letra, ¿verdad? Que es de Shaddai, de El Shaddai, que significa El, Dios, Shaddai, Todopoderoso. De ahí viene la idea, hermanos, de estos montes. Se cree que estos montes simplifican totalmente lo que es esta letra. ¿Okay? Pero hay algo importante, hermanos. Aquí se establece lo que es el templo de Salomón. ¿Okay? Es precisamente en ese lugar donde Abraham, que es Abraham, iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Ok? Es aquí. Y es precisamente ahí, en esa piedra, que se puede ver hasta el día de hoy, donde cuando llegaron los israelitas y tomaron la ciudad de Jerusalén, establecieron ahí el tabernáculo o el templo permanente, y sobre esa piedra se sentó lo que se conocía como el arca del pacto. Ahora, déjenme saber si los dejo en ceros, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es el número que significa perfección? 7, ¿listos? En el tabernáculo había 7 muebles. ¿Sí sabían? ¿De memoria se lo saben?
Oh, ¿qué pasó? Ok. Número 1, el altar del sacrificio. Número 2, la fuente de bronce. Número 3, la mesa de la proposición. Número 4, el candelabro. Número 5, el altar del incienso. Número 6, el propiciatorio, que es lo que cubre. Número 7, el arca del pacto. ¿Ok? El arca del pacto. Mañana voy a estar presentando con imágenes el tabernáculo y dónde estaba establecido cada uno de estos muebles. Pero ¿saben ustedes lo que había dentro del arca del pacto? ¿Ah? La vara de Aarón y los rollos. Muy bien. ¿Cuáles rollos, hermana? ¿Cuáles rollos? No se acuerdan. Ahí hay un rollo, ahí había un rollo. Ahí les va, ¿ok? Dentro del arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos. ¿Ok? A ver, díganme, hermanos, de memoria, los 10 mandamientos. Si se fijan. Número 1, yo soy Jehová tu Dios. ¿Ok? Número 2, no te harás dioses ajenos. Número 3, dice, número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Número 10, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo de tu prójimo, ni los animales de tu prójimo, ni todo lo de tu prójimo. ¿Quién va a venir a todo el seminario, hermanos? ¿Quién va a venir a todo el seminario? Ok, nos los vamos a memorizar. ¿Dónde verás? Nos los vamos a memorizar. Y no solamente nos los vamos a memorizar, nos lo vamos a memorizar como lo hacían los hebreos que recibieron la carta de Hebreos, con 10 letras hebreas. Y vamos a aprender a escribir estas 10 letras hebreas. ¿Lo pueden creer, hermanos? Dice la hermana, pues si apenas puedo escribir en español. No se preocupe, es más fácil en hebreo. ¿Ok? Entonces, los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca del pacto. ¿Ok? Cuando la escritura dice que nuestro tesoro está escondido en los cielos, a eso se refiere, a esa tipología del Antiguo Testamento. Cuando la escritura dice que debemos de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, se refiere a ese sacrificio que sucede en el primer mueble, que es el altar del sacrificio. Cuando la escritura habla del bautismo, se refiere a lo que se hacía en la fuente de bronce. Cuando la escritura habla de que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, se refiere a la mesa de la proposición, que era hecha y estaba hecha de madera de acacia, de oro y de 2 hileras, cada una con 6. Las 2 eran 12, que simplificaban o significaban el pueblo de Israel. Cuando la escritura dice que somos la luz del mundo, habla del candelero. Y el candelero tenía 7 lámparas, las cuales están formadas con flores, con manzanas y con copas, y cada una de esas tiene un simbolismo. Cuando la escritura dice que el altar del incienso se levanta hacia arriba, habla de la oración que hacemos los cristianos. Y cuando la escritura dice que la única manera de entrar al cielo es a través de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, habla de entrar al lugar santísimo, que era lo que hacía una vez al año el sumo sacerdote. Por eso, si ahorita le estoy hablando en chino, espero que para el día sábado le esté hablando en español. O sea, lo van a entender muy bien eso, de tal manera que no van a tener ningún problema, ¿ok? Vamos a ver una vez más. Entonces, aquí adentro estaba el templo, en el monte de Sión o el monte Moría, y ahí adentro se creía que estaba la presencia de Dios.
Aunque Dios está en ¿qué? Todo lugar, pero ahí precisamente los judíos creían que ahí se encontraba. De ahí viene la explicación o la idea de cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. Porque cuando entraban los judíos, bajaban hacia el valle, caminaban y luego subían hacia el monte de Sión. Y mientras estaban en el valle, alzaban los ojos hacia la casa de Jehová. De ahí viene esa idea. Lo vamos a ver todo esto con más detalle. ¿Ok? Entonces, quiero llevarlos a que los hebreos, los judíos quienes recibieron esto, este era su ámbito. En este monte se encuentra el aposento alto, donde se celebra la última cena. ¿Ok? Y aquí se encuentra el templo. Esto es lo que ellos veían. Ellos veían una continuo sacrificio día tras día tras día. Es más, cuando veían el templo, el humo nunca dejaba de cesar. Siempre estaba, había siempre sacrificios. Siempre sacrificios. Siempre sacrificios. La sangre, hermanos, que corría del altar era inmensa, muchísima sangre. Entonces, todos esos sacrificios que ellos veían, se les hacía un poquito difícil entender cómo es que Cristo podía cubrir toda esta idea, todo esto. Y de esto vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, cuando dice ahí Hebreos capítulo 12, vamos a ver Hebreos capítulo 12 en el versículo 18, 12, 18, leeremos desde el versículo 22. Hebreos 12, 18, 22, vamos a leer el versículo 22. Ellos, los hebreos, ¿dónde recibieron los 10 mandamientos? Vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde recibieron los 10 mandamientos? En el monte Sinaí, hermanos. En el monte Sinaí. ¿Cuántas puntas tiene el monte Sinaí? 5. Y lo recibieron en la punta más alta. Y mañana vamos a hablar con detalle y vamos a ver los nombres de cada una de sus puntas. 5. Ahí lo recibieron. En el monte Sinaí, hermanos. Entonces ahí reciben ellos los 10 mandamientos. ¿Dónde recibimos los cristianos la ley del Nuevo Testamento? ¿Ah? Sí, en el corazón. Muy bien, la hermana dice, ok, muy bien. Pero ¿dónde se inicia el Nuevo Testamento, hermanos? Okay, cuando Cristo muere. Pero ¿cuándo recibimos la ley? ¿Cuando Cristo muere la recibimos? ¿Ah? ¿Nos bautizamos? Sí, muy bien. Pero hablemos de tiempos. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando Cristo muere, cuando resucita, pasan aproximadamente unos, ¿vamos bien? 50 días. ¿Saben lo que significa? Yo les hablaba que los 10 mandamientos, todo esto ahorita les parece un poco confuso, pero ya para el sábado van a decir, oh, ok, van a decir no hay problema, ok. Una vez más, los 10 mandamientos es la base del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Para mañana de tarea se van a aprender los 10 mandamientos. No, ¿cómo que? No sé si se van a aprender. No hay problema. Y el que no se lo aprenda, me trae 2 gansitos. Ya me voy. ¿Ok? ¿Eh? No, se lo van a aprender. ¿Ok? Sobre los 10 mandamientos se encuentran 3 pilares. ¿Ok? Número 1, se encuentra la ley sacrificial, o la sección sacrificial es más correcto. Número 2, la sección judicial moral. Y número 3, se encuentra la sección ceremonial. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ok.
Sección sacrificial está dividida en 5 áreas. Lo vamos a ver después con detalle, no se preocupen. Esta se encuentra dividida en más de 24 leyes. La sección judicial moral. Y la sección ceremonial se encuentra en las 7 fiestas judías más importantes, que luego se añaden 2. 7 significa ¿qué? Perfección. Una de ellas era la fiesta, la principal era la Pascua de Pesach en hebreo, la Pascua. Luego los panes sin levadura. Luego la de las primicias. De esa de las primicias hay una palabra que se conoce como 50, en lo que se conoce en griego, que es Pentecostés. ¿Ya, todos me están siguiendo? Pentecostés significa 50 en griego. 50, sí, 50 en griego, es lo que significa Pentecostés. Por eso, 50 días después que Jesucristo resucita, se está celebrando el día del ¿qué? Del Pentecostés. Y cuando se celebra el día del Pentecostés es cuando los cristianos reciben el Espíritu Santo. Primero los apóstoles. ¿Todos me están siguiendo? Y con el Espíritu Santo se empieza a hacer lo que es la nueva ley. Porque la nueva ley, hermanos, la conocemos por el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces el Espíritu Santo es quien coloca esto. El día del Pentecostés, hermanos, hay un cambio total en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy grande, 50 días después. ¿Y dónde ocurre eso, hermanos? En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, cuando pasa esto, hermanos, ¿dónde se recibieron los 10 mandamientos? ¿Dónde, hermanos? Sinaí. Muy bien. ¿Dónde se recibe el Nuevo Testamento? En Jerusalén, en el monte de Sión. No se les va a olvidar, hermanos, ¿ok? Fíjate cómo lo dice Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este relato habla del monte Sinaí y de la entrega de los 10 mandamientos. ¿Todos me siguen? Ok, versículo 22. Ahora, estos son judíos, hebreos, cristianos. ¿Ok? El problema que ellos tenían, hermanos, era que ellos no podían comprender cómo es que Jesús llenaba y era superior a los 10 mandamientos, a las 3 secciones y a las promesas del Antiguo Testamento. Ellos no lo podían comprender eso, hermanos. Era muy difícil. Porque los primeros cristianos, y lo voy a decir varias veces, hermanos, y tal vez va a causar un poco de conmoción. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. Los primeros cristianos eran judíos. Y los primeros cristianos judíos guardaron la ley de Moisés por muchos años después que se convirtieron al cristianismo. Eso lo dice la Escritura. Era un tiempo de transición para ellos. O sea, no crean ustedes que el judío se convirtió el día del Pentecostés y dejó de celebrar lo de la ley de Moisés. No, eso era un tiempo de transición. Por eso cuando se escribe los hebreos, cuando se le escribe esta carta a los hebreos todavía practican la ley de Moisés y ya son cristianos. Y ellos no entendían por qué tenemos que dejar la ley de Moisés. ¿Cómo es que Cristo cubre todo el ritual, las 3 secciones y los 10 mandamientos? No lo entendían. Por eso se escribe Hebreos. Entonces cuando se dice el versículo 22, hermanos, dice: sino que os habéis acercado al monte de ¿qué, hermanos? De Sión,
¿Dónde está el monte de Sión, hermanos? En Jerusalén. Pero aquí está hablando de una forma espiritual. Nos hemos acercado al monte de Sión y dice: la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿la qué, hermanos? Celestial. Esto es, todos los judíos varones tenían que ir a Jerusalén 3 fiestas. Estas 3 fiestas están colocadas en la ley de la sección ceremonial. Tenían que ir a la Pascua, era una de ellas. Y cuando ellos iban, se quedaban aproximadamente 2 meses para celebrar las otras 2 fiestas, primicias y los tabernáculos. Entonces, cuando ellos celebraban estas fiestas, hermanos, de todas partes del mundo, todos los judíos varones venían hacia Jerusalén y se reunían como el pueblo de Dios. Entonces, nosotros nos hemos reunido de todas partes del mundo al monte de Sión, pero ya no literalmente hablando, sino al monte de Sión espiritual. No a la ciudad de Jerusalén, la que hemos caminado nosotros, sino a Jerusalén la celestial. ¿Todos me están siguiendo? Y dice ahí, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de ¿qué? De Abel. Entonces, lo que vamos a explicar, hermanos, precisamente toda esta idea que los hebreos no podían entender. ¿Por qué la iglesia era superior al pueblo de Israel? ¿Y por qué los sacrificios que Jesús, o el sacrificio que Jesús hizo, era superior a los sacrificios de él? ¿Y por qué las fiestas que Jesús establece como nuevas fiestas son superiores a las fiestas, a las 7 fiestas de la sección ceremonial? ¿Y por qué es que la ley, hermanos, en cuanto a la conducta moral y judicial, son superiores a la sección judicial moral del Antiguo Testamento? ¿Y cómo es que el propio sacrificio o lo que hacemos el día domingo, hermanos, es superior a lo que ellos hacían en la sección sacrificial? ¿Y cómo es que el Nuevo Testamento, esto es nuestro corazón, es superior a los 10 mandamientos? Y todo esto es superior porque Jesús es superior, número 1, a los profetas, número 2, a los ángeles, número 3, a Moisés, número 4, a Aarón, y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a comprender. Entonces, aquí los hebreos están recibiendo por parte de Dios. Lo que Jesús hizo es totalmente superior. ¿Están listos para comenzar, hermanos? Vamos a ver. Entonces, Hebreos capítulo 1, verso 1. Ya les iba a dar un descanso, hermanos, pero porque los veo cansados, pero vamos a comenzar, vamos. Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1, verso 1. Quiero preguntarles a todos, de una manera muy sencilla, ¿quién de ustedes ha leído el Antiguo Testamento? Levante la mano. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo entiende? Más o menos, muy bien. Entonces, lo que yo voy a explicar es Antiguo Testamento y lo voy a ir aplicando con el Nuevo Testamento. Voy a explicar Antiguo Testamento y lo voy a ir aplicando con el Nuevo Testamento. Por eso es muy, muy importante, hermanos, esto. Vamos a empezar en Hebreos capítulo 1, en el verso 1 en adelante. Capítulo 1, verso 1 en adelante. Primero, Jesucristo es superior a los profetas. Jesucristo es superior a los profetas. A los profetas. Leeremos el versículo 1 y el versículo 2. Y quien lo tenga puede leer el versículo 1 y el versículo 2.
Muy bien. Número 1. ¿Ok? Jesús es superior a los profetas. Pero déjenme explico antes de esto. Profetas, ¿ok? Profetas. ¿Ok? Profetes en griego, ¿ok? Profetas, ¿ok? ¿Qué significa la palabra profetas? Profetas o profetes, ¿ok? Es uno que habla pública o abiertamente, uno que es proclamador de un mensaje divino, y esto era muy notable entre los griegos, un intérprete de los oráculos de los dioses. Profetas, ¿ok? Profetas, ¿ok? Profetas. Ahora, ¿cuántos profetas tenemos en el Antiguo Testamento? Pues un montón. ¿Están de acuerdo? Un montón. Tenemos muchos, hermanos. Tenemos muchísimos. Ahora, vamos a separar la primera expresión. Versículo 1 dice: Dios, una vez más, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Lo primero que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a separar totalmente la Biblia en las dispensaciones bíblicas. ¿Ok? ¿Ok? Vean cómo vamos a estar mirando la expresión de el nombre de Dios. Dios. ¿Ok? Dios en hebreo es Elohim. Mañana voy a hablar con más de esto, pero cuando los hebreos escuchan Dios, los hebreos están escuchando Elohim. Gracias. Pero cuando los hebreos escuchan Elohim, hermanos, cuando escuchan Dios, ellos entienden que Elohim es un término hebreo plural que declara unicidad. Levanten la mano, ¿quién no me entiende? Ok. Lo voy a repetir. Sí, es muy importante, hermanos, ¿ok? Solamente hay un Dios. ¿Están de acuerdo? Solamente hay un Dios. A ese Dios en el Antiguo Testamento lo conocían como Elohim. ¿Ok? Como Elohim. Solamente hay que un Dios. Elohim en el hebreo, cuando uno escribe hebreo, me lo voy a explicar con más detalle. Cuando la palabra acaba en him, eso siempre es plural, nunca es singular. ¿Ok? Es como si lo voy a tratar de decir en español, pero es que si lo digo, luego la gente se confunde más. Por eso trato de no hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos nosotros que algo es singular y que algo es plural? ¿Cuáles son los reglamentos de nuestro español? Cuando yo digo maestro, indico que singular. Cuando digo maestros, ¿qué? Vean cómo lo hacen, hermanos. Ellos no dicen Dio, sino que dicen Dios. ¿Ok? En hebreo es Elohim. Him es como si extendiéramos una S al final. Dios, que indica pluralidad, pero que declara unicidad. Solamente hay un Dios. ¿Ok? Solamente hay un Dios. Ese Dios del cual estamos hablando, hermanos, ese Dios se hizo carne. ¿Ok? Ese Elohim, ese Dios, le habló, hermanos, estuvo hablándole mucho tiempo a los hombres.
Primero le habló a los padres o lo que le conocemos como la edad patriarcal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, Dios, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los ¿qué? Padres, por los profetas. Cuando habla padres, hermanos, habla de la edad patriarcal, pero también hace referencia a lo que el hebreo entendía como nuestros padres, los patriarcas. Jacob, Isaac y Abraham. Y todos ellos vivieron en la ley patriarcal, donde Dios habló a los padres. ¿Todos están siguiendo? Ok. Ahora, a eso se refiere. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todo tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas o por los profetes, que significa aquel que habla pública o abiertamente, aquel que proclama un mensaje divino, aquel que interpreta los oráculos de Dios. Ese es un profeta, los profetes. ¿Ok? Los profetas, los profetes. ¿Ok? Dice ahí, en estos postreros días nos ha hablado por el ¿quién? Por el Hijo. Entonces, ¿quién es el Hijo, hermanos? Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, de este mismo Dios habló a los padres por los profetas. ¿Ok? Ahora ese Dios está hablando por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Ok? Profetes. ¿Ok? Está hablando por medio de ¿quién? De el Hijo. Y creemos que el Hijo es Jesús. Este Dios, este Elohim, se hizo carne. Y esa manifestación de ese Dios, este Dios que le habló a Abraham, y ese Dios que le habló a Isaac, y ese Dios que le habló a Jacob, ese mismo Dios se hizo carne. O sea que no era otro Dios. No es como que este Dios es otro Dios que este. Es un principio que tenemos que entender aquí en Hebreos. No lo separes. Este Dios es este Dios. Es el mismo Dios. Y este Dios se hizo carne. Y a esto Pablo le llama el misterio de la piedad. Pongan un separador ahí y vamos a ir a Timoteo en el capítulo 3 de la carta de primera carta de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, primera de Timoteo 3:16 dice así. El que lo tenga lo puede leer. ¿Qué dice? No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene Reina Valera, hermanos? Esa. Grande es el misterio de la piedad. Ok, misterio. ¿Saben qué es la palabra misterio, hermanos? Ok, lo voy a decir en términos mexicanos. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan ustedes de Chabelo? Chabelo hacía algo interesante en su programa, que era las catafixias. Decía, ok, y tú escoges la número 1, la 2, ¿o qué? O la 3. Todos estaban emocionados. Esa cortina
1, 2 y 3 proveían un misterio o 3 misterios. Eso que está oculto es un misterio. Entonces aquel estaba esperando y a veces cogía una catafixia y decía la 2 y se abría y era un borrego, un chivo. ¿Se acuerdan ustedes? Y digo, ¿okay? Eso es misterio, es la palabra griego misterio, lo que no sabes que hay. Por mucho tiempo, hermanos, es más, hasta el final del Antiguo Testamento, todo estaba detrás de un velo. Era un misterio. Y eso, dice, e indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dice ahí. Primero dice, Dios, o sea, este Dios que habló a los padres por los profetas, fue manifestado ¿en qué? En carne. Este es un principio que tienes que entender. Dios fue manifestado en carne. Cuando Dios se manifiesta en carne, hermanos, eso es el misterio de la piedad. A ese Dios manifestado en carne se le llama ¿cómo? Jesús. Es más, el nombre Jesús viene del nombre hebreo Yehoshua, que significa Dios el Salvador. Luego, en el siglo V antes de Jesucristo, se empieza a cortar, en vez de Yehoshua se dice Yeshua. Y cuando Jesús nace le ponen Yeshua, Jesús, que es Yehoshua, que es Dios nuestro Salvador, lo mismo, hermanos. Entonces, ese Jesús es Dios, el Dios que habló con Abraham, con Isaac y con Jacob, el Dios que habló a través de los profetas. Ese Dios se hace carne. Y al hacerse carne, hermanos, se manifiesta como ¿qué? Como Jesús. El hebreo tenía un problema con eso. No podía asimilar que ese gran Dios se hiciese un ser humano. Se le hizo muy difícil, hermanos. Es algo que nosotros no entendemos. El hebreo no podía entender. Decía, ¿cómo es que ese gran Dios, ese gran Elohim, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, se haya hecho como nosotros? Pues ese era el misterio de la piedad, dice Pablo a Timoteo. ¿Ok? Por eso, si regresamos ahí donde apartaron en Hebreos, en el capítulo 1, dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, el versículo 2 dice, en estos postreros días, y cuando habla de postreros días se refiere al Nuevo Testamento, después del día del Pentecostés, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, este Hijo es Yeshua, Jesús. Y este Jesús y Hijo es el mismo Dios en carne. Este mismo Dios, el del Antiguo Testamento, el Jehová es lo mismo. El El Shaddai es lo mismo, es el mismo Dios. No son dos dioses, es el mismo Dios. ¿Ok? Y dice ahí en el versículo 2, dice, a quien constituyó heredero de ¿qué? De todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es un concepto que no podían entender los hebreos. O sea, todo esto que vemos, ¿quién es dueño, hermanos? Dios. Jesús. Jesús es el dueño. Es heredero de todo. Porque el concepto es este, hermanos, que en el hebreo, hijo, en la cultura hebrea, hijo tiene la misma autoridad que el padre. En ausencia del padre, el hijo tiene la misma autoridad que el padre. Por eso cuando los hebreos dicen el hijo, ahora nosotros dicen pues el hijo, automáticamente pensamos menor. El hebreo no lo ve como menor. Hijo es igual. El hebreo en la cultura hebrea es igual. Entonces, cuando dice el hijo es heredero, sí, porque él lo hizo, él es dueño de todo, porque él es él. Y él es quien hizo todo el universo y todo lo que en él hay. Y en él, dice Colosenses 1, 15 en adelante, en él fueron creadas todas las cosas, las visibles e invisibles, las que se ven y las que no se ven. Aquí voy a empezar a introducir lo demás. Pongan un separador aquí, vayamos a Colosenses y vamos a leerlo juntos. Colosenses capítulo 1, versículo
versículo 15. Vamos a ver, Colosenses 1, verso 15. ¿Qué dice ahí? Colosenses 1, verso 15. El primer versículo, ¿qué dice? Muy bien. Ahora, esa palabra imagen, hermanos, es bien complicada entenderla. Él es la imagen. Lo voy a explicar con términos más sencillos. ¿Qué les parece? Ahora con la tecnología es muy fácil. Me toman una foto, me tomo yo una selfie, y yo se la muestro al hermano y le digo, ¿quién es? Pues tú. No, ¿quién es este? Pues tú. No, dime, ¿quién es este? Pues tú. ¿Estamos de acuerdo? Este no es otro, este soy yo. Jesús es la foto de Dios, es la foto de Elohim, es la foto de ese Jehová, es la foto del gran yo soy. No son dos dioses, es uno. Pero ¿quién es este? Él es que, hermano, este tiene los mismos cachetes que tú, dices, y los mismos ojos que tú, y está igual de feo que tú. Entonces eres tú. ¿Ok? Bueno, Dios, esa deidad, toda la deidad se manifiesta en carne, y Jesús tiene en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Porque en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. No son dos dioses, es uno. No, hermano, es que son dos dioses. No, es que es uno. Parecen dos, pero no es uno. Y entonces, en Él dice versículo 15, Él es la imagen del Dios que invisible. O sea, Dios, Juan capítulo 4, versículo 23-24 dice, Dios es que espíritu. Dios es espíritu, ¿ok? Dios es espíritu, ruach en hebreo, neuma en griego. ¿Y cómo se traduce? Como soplo, como viento, como algo que no se puede ver. ¿Ok? So Dios es espíritu. Está Jesucristo tranquilamente de noche y viene Nicodemo, un gran maestro, rabino, ¿verdad? Y habla con Jesús. Y viene de noche porque tenía temor que lo descubriesen. Y dice, yo reconozco, Jesús, que tú vienes del cielo por las obras que haces. Es imposible que alguien las haga aquí. Y entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No, es que no puedo, dice, yo no puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer, estoy viejo. Ok, tienes que nacer del agua y ¿qué? Y eso no lo entiende. Fíjate, un rabino, hermanos, como Nicodemo no entiende la idea de lo que es espíritu. Y muchos no entienden qué es espíritu. Muchos no entendemos qué es espíritu. Estamos como locos cerca del espíritu. Creemos en el Espíritu Santo, pero no sabemos ni qué es espíritu. ¿Qué es espíritu? Si Dios es espíritu, ¿qué es espíritu? Primero, hermanos, le dice Jesús a Nicodemo, lo compara, dice, ¿tú sabes que hay viento? Tú lo puedes sentir, lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Oh, sí, dice Nicodemo, sí. Pues así es lo espiritual. Dios, hermanos, Elohim, es espíritu, pero no tiene carne ni huesos. Pero cuando se manifiesta en Jesús, ese Elohim, ese espíritu, se hace carne y huesos. Ese Dios se hace carne y huesos. Y Él es la imagen, la foto. Son términos para que me entiendan. Ese espíritu que no podíamos poner. O sea, ¿cómo, el hebreo, cómo puedes poner un Dios tan grande en una foto? En Jesús, es increíble. Ese Dios es ese Jesús. Y todos estaban como, ¿cómo que Dios es? Estaban como chocados, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, porque espíritu no ves de dónde va ni de dónde viene. Lo puedes sentir, lo escuchas, ¿no es cierto, hermanos? Está Elías, lo está persiguiendo la mujer Jezabel, porque las mujeres son malas, las del Antiguo Testamento, ¿ok? Jezabel la está persiguiendo, lo quiere matar, el pobre está triste,
y llega al monte, al parecer al monte Sinaí. Y cuando llega al monte Sinaí, hermanos, dice la palabra de Dios que llega al monte Sinaí y que empieza a buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? Y entonces que hay un gran terremoto y Dios no estaba ¿qué? No estaba ahí. Y de pronto dice que hubo un suave viento y Dios le habló. Yo le enseñaba a los hermanos los símbolos que Dios utiliza en el Espíritu Santo. Soplo, viento. Porque cuando fue el día del Pentecostés dice que fue un viento recio. ¿Por qué? Porque no se puede ver, pero se puede ¿qué? Sentir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese? Le habla Dios a Elías. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando estamos hablando de este Dios, Dios es invisible, ¿están de acuerdo? Pero Jesús es la imagen. Es la imagen, una vez más, es la foto para que me entiendan. Es la foto. Seguimos leyendo ahí. Dice, el primogénito, y esto hablaremos más en el Hebreos. Primogénito habla de, no el primero, habla de el que tiene la autoridad en la cultura judía, o el heredero, o el hijo. Es la misma idea. El primogénito de toda ¿qué? Creación. Porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en ¿dónde, hermanos? En la tierra, ok. Visibles y ¿qué? Ok. ¿Nunca han visto una hermana cuando está enojada, hermanos? Sí, una hermana se enoja. A veces las hermanas, bueno, voy a mejor hablar de hermanos porque luego nada, hermano, ya te volteaste. Vamos a hablar de hermanos. A veces los hermanos se enojan. Y un hermano puede ser muy tranquilo, sí. Y después nos empiezan a enojar, hermanos, ¿a poco no? Que quién sabe qué, se transforman, hermanos. Se vuelven el Hulk y meten la mole, empiezan a destruir todo. Entonces le dice la mujer, ¿qué demonios te traes? ¿Han escuchado? Y se queda aquel hermano como, si yo soy santo. En derredor de nosotros hay seres invisibles. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hay ángeles. Porque el ángel de Jehová está en derredor de todos los que le ¿qué? Temen, dice el salmista. Pero también hay ángeles caídos, los cuales son espíritus inmundos, espíritus de demonios, los demonios, vamos a hablar de esto en la angelología. Y esos ángeles caídos que son demonios también son invisibles. Y a veces esos ángeles malos, caídos, esos ángeles malignos, que ya no se les dice ángeles porque ángeles mensajeros de Dios, sino que se les llama demonios en la escritura, demonion, o sea que significa en griego adversario, son los que trae el hermano. Por eso, ¿qué demonios se trae? Es muy apropiado. ¿Por qué? Porque los demonios constantemente están peleando con los cristianos. Y hay diferentes tipos de demonios. Sí, dice la hermana, ya me asustaste. No, o sea, fíjate, si hablamos de ángeles en la angelología, lo vamos a ver esto en una hora después. En la angelología se encuentra el arcángel, archangel, el arcángel, el ángel principal que está sobre miles de ángeles. El arcángel, uno de ellos se llamaba Miguel. ¿Ok? Otros, el serafín, que son ángeles que se llaman en Isaías capítulo 6, que tienen 6 alas, es lo que enseña la escritura, y que constantemente están alabando a Dios. Se encuentra el querubín, que tiene 4 alas y que son los protectores de Dios. Y el diablo no era arcángel, el diablo no era serafín, el diablo era querubín. Y es que hay de ángeles, hermanos. De veras, así como en la sinagoga estaba el rabí, el raboni y el raboy, pues sí, hay de ángeles. O sea, hay de nivel. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay demonios que pues es cualquier demonio, pues cualquier hermano, pues yo le gano. Pero hay veces hay unos demonios, hermanos, que cuidado, te dan una zarandeada, hermanos, porque cuidado con los demonios. Y
Si te atraviesa el diablo, hermanos. Porque a veces cualquier demonio, hay una patada ya. Una patada de oración, ¿entiendes? Un golpe de ayuno, funciona. Pero hay unos, hermanos, que dijo Jesús, le dicen los apóstoles, no pudimos sacarlo, Señor, no pudimos sacarlo. Dice, es que este género, este tipo, solamente con oración, ¿y qué? Por eso, hermanos, nosotros a veces en los lugares invisibles, en las potestades espirituales, en lo invisible, Dios creó todo, visible y ¿qué? Invisible. Y eso invisible, a veces cuando tú te enfrentas con un querubín, y a veces con un serafín, y a veces con un ángel. La escritura le dice potestades, tronos. Entonces, ¿cómo que potestades? ¿Cómo que tronos? No entendemos lo que dice la escritura a veces porque no lo podemos asimilar. Pero dice, Él creó lo visible e invisible. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ¿y qué? Y para Él. Todo, hermanos, todo fue creado por medio de Él, ¿y para qué? Y para Él. Jesús es mayor que los profetas, pero Jesús es mayor que los mismos, ¿qué? Ángeles. Es lo que está diciendo Hebreos, porque Jesús es Dios. O sea, cuando vemos en una forma de organigrama, dices, bueno, sí, está el Padre, está Dios, está el Hijo, Jesús, está el varón. Sí, pero está hablando de organigrama, de propósitos de organigrama. ¿Ok? Cuando comparas tú un hombre, un ser humano, un hombre, lo comparas con un ángel, ¿cuál es mayor? Pues bueno, todo depende. Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Pero cuando estás comparando esto, hermanos, los judíos veían a los ángeles como algo muy grande, fuera de lo común. Los judíos veían a los profetas como algo muy grande. Decían los judíos, oh, ¿cuándo vendrá Elías? Queremos ver Elías, que venga Elías, porque dijo que va a venir. Y vino Juan el Bautista, que era el mayor que todos los que, y lo mataron. Y Jesús es mayor que Juan, ¿qué? El Bautista, porque a aquel no le podían amarrar las sandalias, dice la escritura. Entonces, este Jesús es ese. Todo fue creado por Jesús, visible e invisible. Vamos a regresar otra vez a Hebreos, en el capítulo 1, y dice ahí Hebreos capítulo 1. Durante los descansos vamos a dar un tiempo para preguntas, y me las preguntan y podemos desarrollarlas, ¿ok? Y dice el versículo 3, Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Voy a decir una palabra, hermanos, que es muy importante, ¿ok? La palabra en hebreo es Shekinah. Shekinah. Yo estaba en Monterrey y me di cuenta que vi una niña y me acerqué y digo, hermano, qué hermosa tu niña. Y dice, oh, sí está muy bonita mi niña. ¿Cómo le has puesto a tu niña? Dice, Shekinah. Dije, ay. ¿Está serio? Porque si tú entiendes lo que es Shekinah, hermanos, es algo serio. A ver, levanten la mano, ¿quién entiende lo que es Shekinah? Dice, Shekinah no. Chiquita sí, pero Shekinah no. Shekinah, hermanos, el hebreo lo reconoce. El hebreo creía, hermanos, los hebreos creen, y están escritos en los libros de los rabís, que dentro del lugar santísimo siempre había una luz, y esa luz es Shekinah. Es la doxa, la gloria de Dios. Cuando está Moisés arriba del monte Sinaí, ¿verdad? Dice que cuando bajó el rostro le brillaba de la luz Shekinah. Shekinah. Por eso, hermano, se la puso bien alta la niña. De veras, dijo Shekinah. Dije, está tremendo, hermanos. Es algo muy grande. Y el hebreo lo entendía bien. Pues Jesús es el resplandor de su gloria, de su Shekinah, para que me entiendas. Él es el resplandor. O sea, si alguien veía a Dios, moría, dice la escritura. Es lo que dice el libro de Éxodo. Tú me ves, te mueres. Nadie puede ver a Dios. Pues Jesús dice, es el resplandor de su, Él es Shekinah. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, lo mismo dice Juan, porque la luz vino.
y las tinieblas nunca pueden más que ¿qué? Que la luz. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su ¿qué? Sustancia. Vamos a hablar de esa palabra sustancia. ¿Ok? Sustancia. ¿De qué estamos hechos nosotros? Pues de un cuerpo, ¿verdad? De lo que maneja este cuerpo, todo lo demás. ¿Cuál es nuestra sustancia? Lo voy a explicar en términos humanos. El día de hoy se puede comprobar si alguien es hijo de alguien o no. ¿A través de qué? Del examen de qué? Del ADN. ¿Verdad que nadie puede tener, o sea, nadie puede decir no soy hijo si tiene el mismo ADN que alguien? Está comprobado. Sustancia, los hebreos lo entendían como la misma materia, la misma hechura, lo mismo que se utilizó. Y Jesús es el mismo ADN. Jesús es lo mismo que Dios. O sea, si tú ves la sustancia, ¿verdad? Como el agua, aquellos que son químicos y biólogos, agua es ¿qué? H2O, ¿va que sí? O sea, en hielo es H2O, en gas es H2O, en líquido es H2O. ¿Estamos de acuerdo? La misma sustancia. Pues Jesús es la misma sustancia que Elohim. Porque ya hemos visto, este Dios es ¿qué? Jesús. ¿Y Dios es qué? Espíritu. O sea que esto es lo mismo. Es el mismo, no son separados, es lo mismo. Es la misma sustancia, es el mismo ser divino. Y dice ahí, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de en las ¿qué? Alturas. Ahora, primero, número uno, Jesús es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque ¿qué es un profeta, hermanos? ¿Qué es un profetei? Un proclamador del mensaje divino, ¿verdad? Cuando sale en Estados Unidos, siempre sale aquel hombre secretario del presidente y dice lo que le dice. El presidente Obama, el presidente dice, vas a decir esto, esto y esto y esto, ¿a poco no? Entonces sale aquel y dice, ok, de parte del presidente Obama quiero decirles que esto y esto. Él está hablando ¿por quién? Por Obama, ¿a poco no? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Si sale el secretario, todos saben que el secretario no es el presidente, que siempre es un portador, es un profetei, para que me entiendas. Eso es lo que es. Entonces, lo que está diciendo es que ¿quién fue uno de los profetas más amados por los judíos? Elías. Aparte de Elías, Moisés, sí. Aparte de Moisés, Jeremías. Aparte de Jeremías, Isaías. Échenle. Sí que es. Y aparte de Isaías, Joel. Y luego, en parte, David. Sí, en parte, en Salmos. Luego, Daniel. Ahora, fíjate. A través de los padres de los tiempos, Dios envió a sus profetas. Viene el profeta Elías. Esto fue lo que dijo el presidente. Esto es lo que dice Dios. Por eso dicen ellos, así ha dicho Jehová. Esa es su expresión. ¿Ok? Pero pues es un ser humano y tiene que morir y se muere. Se murió. Bueno, en el caso de Elías se fue al cielo, ¿verdad? Pero se murió. Luego viene Eliseo. Y esto fue lo que dijo Dios. Y luego viene Ezequiel. Y esto fue lo que dijo Dios. Y luego viene Jeremías. Y esto fue lo que dice Dios. Entonces, puros secretarios. ¿A poco no? Y se mueren, todos se mueren. Y el pueblo de Israel no hizo caso, hermanos. Dios dice esto: quítense. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, ahora va a hablar por medio de ¿quién? ¿Quién es quién? El mismo Dios. Dice Dios: quítense todos. Y viene Yeshua, viene Jesús, es Dios, y le habla al pueblo directamente.
Y todos, sí, Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Jehová. Él es el Shaddai. Él es Jehová Shire. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Dios que sacó a los israelitas. Él es el mismo Dios que tuvo una plática con Abraham, que tuvo una plática con Isaac, que tuvo una plática con Jacob. Él es el mismo Dios. Él es la misma luz que estaba dentro del lugar santísimo. Ese Jesús es Dios. Y ese Dios, hermanos, ahora le está hablando al pueblo. Y lo que está diciendo Hebreos es: Jesús es superior a todos los profetas. Porque aquellos solamente traían el mensaje: así ha dicho Jehová. Pero Jesús, el Dios, es el único que puede decir: así dijeron aquellos, pero yo os digo esto. ¿Y tú quién eres? Yo soy quien yo soy. Yo soy Jehová, para que me entiendan. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la palabra. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy aquel por el cual se había hablado de tanto tiempo. Y los hebreos estaban como plasmados, hermanos. Y todavía después, hermanos, aproximadamente de 30 y tantos años que muere Jesús, todavía no lo entienden ellos. Nosotros a veces no lo entendemos. Hay veces nosotros creemos que Jesús es como que Dios más pequeño. No, es que Jesús es un Dios, pero ya sí es Dios, pero es un Dios más pequeño. No, hermanos, Jesús es Dios. Y por eso, como parte del plan de salvación, se tiene que declarar que Jesús es el Señor. Pero esa palabra Señor en hebreo es Adonai. Y ese Adonai es la palabra que utilizaban los hebreos para decir Jehová, Yahvé, Yehová. No se puede decir Jehová porque los labios son impuros para decir Jehová, así que digamos Señor. Y solamente que uno confiese con la boca, pero que creyese de corazón que Jesús es ¿qué? El Adonai, el Señor, será ¿qué? Salvo. ¿Pero cuándo? Siempre, hermanos. No nomás al inicio. Porque Jesús está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Lo que dice 2 Corintios capítulo 6, que Él será nuestro Dios. ¿Y estará entre qué? Ese Elohim es Dios, ese Dios es Jesús. Ese Jesús es superior a todos los profetas. Nosotros, fíjate, dices tú: ¿cómo me hubiera estado en los días de Elías? Porque si Elías me hubiera hablado, yo sí me hubiera convertido. Somos bien mentirosos, hermanos. Como quisiera yo, ¿verdad? Que así como cayó el cuerpo del profeta Eliseo y lo levantó de los muertos al soldado, yo así me levanto y hago la obra de Dios. Mentirosos que somos. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos cualquier profeta, tenemos al mismo Dios que dirige la iglesia, hermanos. Jesús superior a los ¿qué? Profetas, a todos, hermanos. Por eso cuando habla Esteban, que se enojan todos, dicen: si Moisés dijo que vendría un profeta mayor que todos. ¿Y de quién hablaba? De este Jesús, de este Yeshua, el que mataron ustedes. Dios lo ha hecho Señor, Adonai y Cristo, y Mesías y Cristo ungido. Él es mayor que los profetas. Pero luego venía otra pregunta, hermanos. Sí, ok. Vamos a aceptar que es mayor que Daniel, que Ezequiel, que Jeremías, que todos los demás. Pero, a ver, ¿puede ser mayor que el serafín? ¿Podrá ser mayor que el arcángel Miguel? ¿Podrá ser mayor que un querubín? ¿Podrá ser mayor que un trono, que una potestad espiritual? O sea, ¿podrá ser mayor que el ángel Gabriel? Pues los próximos versículos dicen que Jesús es mayor que todos los ángeles. Porque los ángeles, eso lo vemos en la próxima hora, hermanos. Sí, porque no se vale que les diga ahorita, porque si no se van a dormir. ¿Okay? Vamos a tomar un descanso, hermanos, y quedamos en todas las notas están en el bosquejo PDF y aquí. Okay, todas las notas están aquí. Okay. Por eso, si alguien quiere copia de las notas, dígale al hermano Jaime, que él es el que se encarga. Okay.
Vamos a tomar un descanso. Dios les bendiga.